Los ojos de la historia, con Flor Álvarez, en Élite Radiovisión. Pues buenas tardes, después de unas navidades muy atípicas, volvemos con el programa Los ojos de la historia en Élite Radiovisión. Sabéis que podéis verlo a través de YouTube, o Instagram, o Twitter. Esta tarde nos vamos a dedicar a conocer un poco más lo que es la arqueología en los Alcores. Y también a conocer un poco de la vida de, digamos, su principal impulsor, que fue George Bonsor o Jorge Bonsor, castellanizado. Para ello tenemos aquí a don Manuel Ruiz Pineda, abogado de profesión y un enamorado de la arqueología y sobre todo de su zona, de los Alcores. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Pues tenemos a una persona que ha marcado un antes y un después, que es Jorge Bonsor, y además que no solamente desenterró, digamos, buscando un poco ese romanticismo de Tartessos, que también lo pudo tocar, sino que abrió muchas facetas en la zona de los Alcores. Sí, efectivamente. Jorge Bonsor, George Edward Bonsor, pues es un personaje que en temas de arqueología pues fue un pionero, como otros muchos. En aquel tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, y fue la época en donde, por ejemplo, estaba Schliemann en Troya, y se habían producido ya algunos descubrimientos, pero bueno, vamos a irnos un poquito antes, porque él, lógicamente, la llamada de la arqueología la sintió un poco más tarde en su vida, incluso después de su formación. Entonces, pues sabemos que era pues pintor, estudió Bellas Artes, y bueno, la llamada a la arqueología y el recalar por los Alcores, eso vino después. Sí, porque su padre llegó a España como ingeniero de las minas de Río Tinto, y también era muy dado a viajar y conoció esa parte de Carmona, la parte de los Alcores, y se la recomendó a su hijo, y fue él que, una vez llegado a Sevilla... Sí, efectivamente, Flor, su padre fue ingeniero y viajó mucho por diversos países y siempre llevaba a Bonsor, siempre le acompañaba, y parece ser que cuando terminó sus estudios fue el padre el que le indicó, le recomendó que visitara Carmona. Entonces él llegó a España en un viaje post estudios con un compañero y recaló en diversas ciudades, y entre ellas al final un poco de paso por Carmona, y ahí fue ya después donde sintió la llamada de la arqueología. Hizo grandes cosas en Mairena, adquirió el castillo de Mairena del Alcor, que de hecho fue su vivienda y hoy en día creo que es museo, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Hay que decir de Bonsor pues que fue un pionero en el tema de la arqueología, porque hasta que llegó Bonsor aquí lo que había pues era aficionados que para nada empleaban un método científico ni un método sistemático, hacían excavaciones simplemente para recolectar objetos, antigüedades. No se valoraba para nada el tema de por ejemplo, el entorno donde aparecían esos objetos, digamos, su contexto. O sea, simplemente había... en contexto arqueológico, para nada. Y la importancia que pudiera tener en la prehistoria o en la historia aquello que se encontraba. Si no eran objetos decorativos susceptibles de ser vendidos, que es un tema un poco espinoso que luego trataremos. Eso lo trataremos después mejor. Pero vamos a dar una vuelta. Imagínate que tú eres los ojos de George Bonsor. ¿Y qué hubieras visto?
Pues cuando él llega aquí a Carmona en concreto... ¿Qué recorrido harías tú hoy en día si fueras George Bonsor? Bien. Desde lo más antiguo hasta Roma. Bueno, centrándonos en lo que es la figura de George Bonsor, él sintió la llamada de la arqueología cuando visitó una tumba que tenía unos frescos romanos, y ahí parece que sufrió una transformación, y entonces sintió la llamada de la arqueología. Yo, ¿qué hubiera hecho en aquella época? Pues bueno, yo, como tú sabes, Flor, soy un aficionado a la arqueología, me encanta, me apasiona, leo mucho, y bueno, pues, ¿qué hubiera hecho? Pues en aquella época hay que decir que la arqueología pues estaba, prácticamente no existía como ciencia, y bueno, él se dio cuenta, y yo, si me pongo en su pellejo, pues yo me hubiera dado cuenta, me hubiera percatado que era una zona virgen total y absolutamente. España no tenía ley alguna de protección del patrimonio, se veía como una actividad privada que se explotaba, y no había ninguna ley, quiero decir, de protección de ese patrimonio. Incluso se podía sacar de España fácilmente. Yo creo que este señor, aparte de que sufrió esa transformación, en mi caso pues es una cosa que me apasiona, era muy observador y un gran autodidacta. Tenía que hacerlo porque evidentemente la arqueología como ciencia era casi inexistente, y estaban más bien filólogos, y tenía que ser una persona muy autodidacta para formarse, y lo hizo bebiendo de diversas fuentes y solito, sin maestros. Y hay que decir que él, yo creo que cuando recaló en los Alcores se dio cuenta que era una zona riquísima y totalmente virgen, y sintió la llamada de la arqueología y decidió pues excavarla, y digamos también, y ya lo trataremos después, apropiarse de esos objetos, porque entonces era como algo personal. El que lo encontraba era suyo. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, hoy en día también hay muchas personas que hacen eso. Ya. Pero yo lo que quisiera es que nos dieras un paseo por ese entorno arqueológico en los Alcores. Sí. ¿Desde dónde empezarías a caminar para ver con ojos de arqueólogo, con ojos que escrutan las piedras y que reconocen qué es lo que vas encontrando? Los Alcores, como se sabe, pues es una cadena de unos 40 kilómetros de unas colinas que no tienen mucha altura, pero tienen un control del entorno porque hay una gran visibilidad. Entonces, pues desde la antigüedad eran habitadas por distintos pueblos. Entonces, este señor, yo creo que se percataría de los centros urbanos que había en la antigüedad, y estamos hablando de Carmona, lógicamente, un promontorio que es defensivo por muchas partes, y igualmente la Tablada, en el viso del Alcor, son todo mesas a modo de colinas, digamos como un flan, donde se construía lógicamente arriba, y a todos los lados rodeados por un barranco, con lo cual eran perfectamente defendibles. Luego estaba Gandul, que es otra mesa, y claro, esas ciudades tenían sus necrópolis. Entramos ya en el mundo de los muertos, que digamos que ahí fue donde Jorge Bonsor tuvo una actividad arqueológica pues más intensa. Totalmente. Podríamos entrar también en el tema de los costos. No es lo mismo excavar una ciudad que excavar una tumba, y lógicamente hay mayores posibilidades en una tumba de encontrar un ajuar y en mejor estado, porque en una ciudad por las sucesivas poblaciones y demás normalmente las construcciones muchísimo se destruyen. Más difícil, y sobre todo con la falta de métodos científicos y técnicos como tenemos hoy en día para poder traducir a través pues de bioquímicos, paleontólogos, geólogos,
no solamente estrictamente de la arqueología, sino de todas aquellas disciplinas que ayudan a descifrar lo que nos quiere transmitir o lo que nos hablan las piedras. Efectivamente, con eso del método, recuerdo un personaje también de Carmona, que era aficionado, que era Peláez, que fue el que le presentó a Juan Fernández, con el que se tuvo una asociación, y ahí se hizo el grupo que hicieron la Sociedad Arqueológica de Carmona. Pero tengo que decir que el Peláez este excavó, por ejemplo, unos túmulos funerarios, porque yo estoy seguro que Bonsor vería el paisaje lleno de túmulos, y si acudimos a sus cartas, pues evidentemente se ven perfectamente como cuando comunica con el Huntington de la Society, se ve que le está describiendo: he visto en tal paisaje una sucesión de túmulos, y pasan 5 años y le vuelve a escribir: he visto en otra zona otra sucesión de túmulos. Pero lo que quería decir de este Peláez, hizo una excavación, y eso lo recoge él en su libro Las colonias agrícolas prerromanas, y excavó casi todos los túmulos que entonces estaban en la zona, en el yacimiento de la Cebuchal, y cogió los objetos y los agrupó, hizo agrupaciones de objetos, hizo la excavación sin ninguna sistematización ni método alguno, cogió los objetos y luego los encuadró por materiales, puso los de bronce en un lado, los de cerámica en otro, y sin ningún registro, sin ninguna documentación, y él criticaba eso porque se dio cuenta que era una aberración, una barbaridad, porque tenía que haber hecho la excavación con registro, con dibujos, con fotografía, que eso, él fue un pionero en eso, y evidentemente pues registrarlo todo y tener lógicamente una sistematización, los objetos que aparecen en un sitio, pues ver, estudiar ese entorno y agruparlos con los que aparecen en ese sitio, ¿no? Sobre todo para no perder información, Exacto. Tener la localización, el conjunto de elementos, y así no pierdes información. Pero eso es lo que había. Entonces, reviento un túmulo, saco lo que hay y me interesa pues el oro, la cerámica, y si al lado hay otro túmulo y hago una excavación en el mismo, pues después mezclo los objetos y me los llevo a casa. Pero bueno, hay partes negativas y otras muy positivas, que se empezó como a conocer todo lo que es el entorno de Carmona y los Alcores, pues como un entorno de llamamiento arqueológico y con una importancia que se estaba empezando a poner en valor. Y eso es importante. Exacto. De Jorge Bonsor, tenemos que decir que fue un autodidacta, él bebió de muchas fuentes, y tenemos que decir que en su dilatada vida, las excavaciones que fue realizando sucesivamente, pues él iba tropezando con diversas culturas, y lógicamente pues al principio es normal que cometiera errores a la hora de los análisis que él hizo sobre esas excavaciones, pero al final de su vida yo creo que él ya tenía más o menos una idea de la sucesión de pueblos y también una idea de Tartessos, entre otros, y fue una cosa que lo fue viendo, aprendiendo in situ, y poco a poco, excavación tras excavación. También tenía hechos comparativos, porque él estuvo en exploraciones en las Islas Sorlingas y vio que había elementos que eran comparativos con los yacimientos en los Alcores, datados en las épocas fenicias. Es curioso porque Mike Parker, que lo tuvimos en las primeras jornadas, él estuvo, cuando estaba investigando en el programa que tuve en el año 2009 de investigación, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Stonehenge. Sí. Él trajo mucha información de cuando estuvo investigando yacimientos en las islas que está frente a la costa sudafricana.
y vio que había unos paralelismos, y eso es lo que le llevó a él a descubrir los sucesivos anillos que rodean Stonehenge. Y es curioso cómo en época actual podemos ver comunidades en distintos puntos del planeta que tienen los mismos procedimientos que en su momento, pues, en el Neolítico lo tenían allí, o lo vemos aquí ya con el megalitismo. Exactamente. Ya nos vamos no solo a los Alcores, que Bonsor concretamente de la época pues excavó pues estructuras funerarias del megalitismo. Están ahí diversos túmulos alrededor de lo que es Gandul, que los excavó ahí, son impresionantes. Nos vamos a los túmulos de Antequera, y bueno, pues igual en este caso en el Reino Unido. Hay una globalización increíble, y creíamos que llegábamos a la globalización con Internet, pues no. Y yo pienso también que Bonsor era un gran seguidor de la teoría del difusionismo. Esto de Darwin, ahora que lo has dicho también, lo de los fenicios, esto de que está bebe de Darwin, del hecho de que se supone que determinados pueblos son, digamos, más avanzados y encuentran, por ejemplo, una técnica de fundición o una técnica de otro tipo, y eso lo difunden por otras culturas. Y parece ser que en otros lugares, como por ejemplo hablamos ya de Andalucía, no van a ser capaces de llegar a esa técnica por sí solos, y que parece ser que la han tenido que, digamos, importar en este caso, por ejemplo, hablamos de fenicios. Bonsor era un gran seguidor del difusionismo y como inglés que era, pues también de los fenicios, de la cultura fenicia. Y perdona, Flor, pero es un tema que me toca por el hecho de que hoy día han pasado más de 100 años y vamos a las universidades de historia y se sigue con lo mismo. Es decir, el difusionismo, los fenicios llegaron aquí, nos enseñaron todo, y como tú sabes también tenemos amigos del mundo de la geología, catedráticos y demás, que bueno, que les gusta también la historia y han estudiado bastante y seguro que tienes en mente uno. Tenemos al catedrático Juan Antonio Morales. Exactamente. Tenemos al doctor Luis Cáceres también, que han intervenido en este programa también. ¿Y qué dicen estos señores y muchos otros? Cuando nos llevan, por ejemplo, a una mina de la edad del cobre, y se nos demuestra que aquí se hacía fundición y metales pues desde milenios, y todo el mundo sigue pensando muchas veces que aquí los que nos enseñaron y los que nos sacaron de, digamos, un cierto atraso, pues todo venía de Oriente. Este era Bonsor también en ese aspecto, era un gran seguidor del difusionismo y de Oriente. De allí viene, pues digamos, los avances, la cultura avanzada, el desarrollo, y lo difundieron aquí en Andalucía. Y bueno, pues las últimas investigaciones científicas dentro de lo que es el mundo de la arqueología y las disciplinas de las cuales se surte, pues están diciendo todo lo contrario. Es decir, no vino de Oriente para acá, sino que quizás de aquí sí que fue para Oriente. Tal y como decían, o bueno, ahí en documentación y en jeroglíficos egipcios, los hombres del mar. Los hombres del mar eran, se supone, los del otro extremo del Mediterráneo, es decir, los de Iberia y todo su entorno. Y ahora que has dicho lo de, digamos, los años que dedicó Bonsor a estudiar, a excavar también allí en las islas estas, las Sorlingas, que él pensaban que eran las islas del estaño. Pues bueno, ¿quién iba allí a por el estaño? ¿Necesariamente eran los fenicios o había una cultura intermedia que ya nació de ese megalitismo tan fuerte que aquí también tenemos
había una cultura, había un tarteso o algo que también navegaba por allí, y yo creo que la historia hay muchos rincones que todavía no han sido verdaderamente estudiados, explorados, y creo que esas teorías del difusionismo podrían caer fácilmente, porque hay muchos indicios de que aquí también, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, en Andalucía, pues había una cultura que también pues tenía muchos avances, y solo hay que darse una vuelta por los yacimientos que hay, que son potentísimos, y desgraciadamente están en el limbo, porque no se invierte en cultura. Se invierte muy poco. Como siempre digo, hacemos un llamamiento a las autoridades pertinentes y a aquellas empresas para que se involucren, lo mismo que se hacen en otros países, porque realmente no es un dinero que se dice se gasta, no, es una inversión. Es una inversión porque descubres tu pasado, lo pones en valor y ahí tienes unos nichos de negocios. Y es un turismo que es sostenible, por muchas razones, el turismo Flor, arqueológico, y es riqueza para el país, por muchas y es razones, riqueza para la región. por muchas razones, no solamente por la autoestima, que es más importante de lo que muchos piensan, sino también por sentido de riqueza. Hablando de los Alcores, porque no tenemos que ir desenfocar, hablando de los Alcores, bueno, pues en mi pueblo, por ejemplo, está el yacimiento de la Tablada. Él es del Viso del Alcor. Sí, el yacimiento de la Tablada es único y está en total abandono. Es más, no hay nada posterior a lo prerromano, de Roma allí no hay nada. Entonces, si aquello, por ejemplo, como no hubo una ciudad que sucediera, entonces si se hace una excavación, pues allí lo que va a aparecer va a ser ingente y de mucho valor, porque además está amurallada y es un yacimiento de primera. Si nos vamos a la Wikipedia, por ejemplo, te mencionan 8 yacimientos de tartezos por llamar una cultura, por evocar una cultura, y uno es el de la Tablada. Y no se hace nada, pero si se hiciera algo, sería un revulsivo para el turismo, por ejemplo, el turismo cultural, y bueno, no se invierte en cultura, eso también hay que decirlo a nivel nacional, no solo de Andalucía, sino a nivel nacional. No voy a hablar, por ejemplo, de otros que sí entienden que hay que invertir en cultura, aunque sea para inventarse una historia. Ya hablo de nacionalismo, no quiero tocar ese tema. Toquemos ese tema. Pero ellos sí se han dado cuenta que es muy importante para su política. Desgraciadamente en España el antídoto mejor contra eso es invertir en cultura, y no se invierte en cultura. Que la sociedad sea consciente de lo que tenemos, que se trabaje, resultan nuestro patrimonio arqueológico mucho más interesante desde el punto de vista económico inversor a instituciones extranjeras de fuera de España que a la propia España. Yo creo que vamos a ir encaminándonos, y que nuestros mandatarios irán encaminándose a conocer y reconocer el patrimonio que tenemos, porque es riqueza, no solamente intelectual, no solamente patrimonial, sino es riqueza en sí, como elementos para poder tener una creación de trabajo tan necesaria como es hoy en día. Y no te olvides, Flor, de la sociedad civil, de nosotros, por ejemplo, de este programa, de la difusión de la cultura. No olvides eso, porque muchas veces la sociedad civil bien organizada, bien aculturada, la que muchas veces hace que reaccione la administración y los políticos, y desgraciadamente muchas veces todos los proyectos y todo lo poquito que sale adelante en el campo, por ejemplo, de la arqueología, es gracias a una sociedad civil por encima de administraciones y por encima de políticos. Yo siempre lo digo, la sociedad civil es el revulsivo, que la gente conozca la cultura y que la empuje y la promocione, y eso hace siempre que la administración también lo haga. Pues en ese camino es en el que estamos desde Élite Radiovisión,
el camino de la cultura, de la difusión, del compromiso social, y desde Spanish History Alive los congresos que hacemos desde hace 10 años y las jornadas. Y creo que todos, poco a poco, y personas como tú, que quieren difundir el patrimonio cultural, lo que hemos sido y lo que somos, pues creo que poco a poco pues se van dando cuenta y vamos empujando. No solamente esperar que de arriba nos ayuden, sino ir poniendo nosotros también esas luces. Por supuesto que sí. ¿Qué paseo nos daría por Carmona? Vamos a visitar algo. Dínoslo, cuéntanoslo, que lo veamos con tus palabras. Venga, lo más típico es, en este caso, pues la necrópolis, y lo más visible, aparte de las puertas y las murallas. La necrópolis tenemos que retomar a Bonsor. Él fue lo primero que excavó, y lo hizo ya de una forma sistemática. Lo primero que excavó, aunque hizo unas excavaciones un poco infantiles, diría yo, en lo que es la zona del Alcázar, del rey Don Pedro, que pensaban encontrar el tesoro del rey Pedro I el Cruel. En fin, son anécdotas, pero la primera excavación ya como sistemática, que yo diría que fue de las primeras, si no la primera que se hizo en España, fue la necrópolis romana. Él empezó en el mundo de Roma, y la necrópolis de Carmona pues es impresionante, impresionante. Él también descubrió lo que es el anfiteatro, pero hay que decir que aquello sigue prácticamente igual que lo dejó él, y estamos hablando de principios del siglo XX. Desde entonces no se ha hecho más, prácticamente poco más, digamos excavaciones de urgencia. Bueno, retomando el anfiteatro no lo pudo comprar y unir a lo que era la necrópolis, y sigue igual, sigue vallado, apenas se ha hecho nada. Pero bueno, el complejo funerario de Roma, allí en la necrópolis, que lo donó al Estado al final de su vida, aquello es precioso, es una visita obligada en Carmona. Es visita obligada. Después ya para ver otras cosas ya hay que salir al campo. Ya yacimiento... Pero bueno, en virtud de las épocas que estamos viviendo con COVID, la visita a necrópolis de Carmona o la visita a Carmona puede ser una salida cultural muy saludable. Por supuesto. Saludable para el cuerpo, para la mente, y respetando las distancias y los protocolos COVID que tenemos, que no todo es meterse en un bar, sí, ahora... que también. Pero deberíamos de aprovechar estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, pues para poder, pues como tú dices, salir al campo, visitar hallazgos arqueológicos, pasear por Carmona, pasear por las distintas ciudades que tenemos, que nos llaman para que las conozcamos, nos llaman para que sepamos su pasado, que forma parte de nuestro presente. Exacto, Carmona tiene un patrimonio ingente, enorme, y una gran cantidad de yacimientos arqueológicos. También su término es muy grande y comprende, pues, digamos, la mayor parte de los Alcores. Mi pueblo, por ejemplo, El Viso, es un pañuelo, y ya para lo pequeño que es, que tenga una ciudad prerromana por excavar y algunos otros yacimientos, también es mucho. Retomando la figura de George Bonsor, pues hay que decir con relación, que se me ha olvidado, con relación a esa necrópolis, que se hizo el primer museo in situ en un yacimiento aquí en España, que fue el museo que hay allí de la necrópolis de Carmona. Fue el primero que se hizo in situ en un yacimiento, y es novedoso en ese sentido. Ahora, curiosamente, aunque aquí en España no lo vemos porque la mayoría de las excavaciones, los objetos se van a otros museos, pero si echamos una vista por países de nuestro entorno, por ejemplo Alemania, es muy típico eso de hacer un museo en el yacimiento en concreto. Pero además
una infraestructura también, digamos ya, para negocio, para turismo y para riqueza. Siempre te vas a encontrar, pues, desde una panadería, cafetería, y todos los servicios que pueda requerir y todo una persona. En cualquier yacimiento, por pequeño que sea. Bueno, volviendo a Bonsor, aquí fue el primer museo en España que se hizo en un yacimiento, el museo del complejo funerario de Roma, de la necrópolis de Roma. Pues interesantísimo y merece varios programas, y ya iremos por parte, como dijo Jack London, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que nos hablara de un descubrimiento que hiciste tú, el de los anillos de los Alcores, y que expusiste en el congreso que tuvimos en Los Alcázares, Historia, Mitos y Leyendas en el Arte. Además también fue publicado junto con Juan Antonio Morales, con el catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, en Andalucía en la Historia, de la Fundación Blas Infante, del Centro de Estudios Andaluces. Sí, en relación a este descubrimiento, bueno, pues lo que hay que decir someramente está en Carmona, en el término de Carmona, muy cerca de lo que es el casco urbano. Es también un sitio que para mí es mágico. Es, digamos, una de las colinas que tendrá más o menos 1 kilómetro y desde la que se divisa perfectamente, tendrá una anchura de 1 kilómetro, se divisa perfectamente Carmona. Es una sucesión de figuras geométricas perfectas que la forman la roca calcarenita que aflora a superficie, y son unos círculos concéntricos, concretamente 8, y igualmente una hélice que los engloba. Está destruido parcialmente, pero esa sucesión de círculos y una hélice, esa concentración de figuras geométricas en un mismo sitio, es lo que siempre me llamó la atención y pensé que la mano del hombre estaba ahí. Siempre hubo ciertas críticas con el tema de que se pensaba que era un monumento natural, y por eso siempre busqué el asesoramiento de personas doctas en las ciencias naturales, en la geología, principalmente, en concreto Juan Antonio y otros geólogos que también lo han visto, que ven la mano del hombre, y entiendo también que enlaza con el megalitismo, toda vez que el eje mayor de la hélice está orientado claramente, es un hecho constatado, hacia el solsticio de invierno. Sobre esto, pues bueno, todavía... Cuenta hasta donde puedas contar, porque la ampliación la tendrás que hacer en las jornadas que tuvimos que interrumpir debido a la pandemia, cuando empezó el COVID. Sí, cuenta solo esa parte, porque las novedades tienes que contarlas. Con las novedades me las reservo para la jornada. Solo decir también que, bueno, pues desde la misma Carmona la gente se ha interesado por este descubrimiento y se ha escrito bastante en revistas, incluso demandando una explicación a lo que es el servicio de arqueología de la propia Carmona, porque todavía no consta, al menos a mí no me consta, y eso que lo he presentado varios trabajos en la Junta, incluso en el Ayuntamiento de Carmona. Todavía ese servicio no ha dado una respuesta, por lo menos a mí no me consta. Y sí tengo noticias de que hay asociaciones culturales y demás en la misma Carmona y diversos colectivos en la misma Carmona que están demandando una respuesta, que se pronuncie el servicio. Pero desgraciadamente ya volvemos con el tema de siempre, que Carmona es muy rica en yacimientos arqueológicos, tienen de todo, y bueno, pues también lógicamente, por lo que sea, pues a lo mejor no han estudiado todavía o no le han dedicado tiempo, en fin. La gente demanda también una respuesta sobre este particular, pero en cualquier caso nos reservamos las novedades para el próximo la jornada, y que posteriormente congreso. Se retransmitirán probablemente a través de Élite Radiovisión en el marco del programa Los Ojos de la Historia. Pues encantada, y estamos en esta casa encantados que hayas venido,
y esperamos poder contar contigo para otros programas y seguir desvelando la arqueología en los Alcores y los claroscuros de Montsor. Yo le veo muchos claros porque gracias a él quizás está el patrimonio arqueológico del entorno de los Alcores y de Carmona, Alviso y tal. No te olvides del Museo de la Hispanic Society, donde Ah. está la riqueza de los Bueno, Alcores. creo que la Huntington Mm. tuvo que ver muchísimo que no solamente él, en esa época, pues también posteriormente, creo que fue Sorolla también, tiene allí grandes obras que lo Exactamente. llamaron la Spanish Society, está en Nueva York, y realmente siempre atraía mucho y tiene muchísimo, un fondo arqueológico muy importante, un fondo pictórico muy importante, que bueno, por lo menos está cuidado. Sí, Mira la parte positiva. por lo menos está en un museo, aunque Está localizado, está cuidado y está a disposición de las un personas. poco lejos de los Alcores, pero sí, está allí en ese Por lo menos está. gran edificio que yo invito a visitarlo, todo el que pueda, de los Alcores, porque allí están los tesoros de los Alcores. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Manuel. Esperamos tu visita en otra ocasión y a ustedes gracias por su atención. Gracias. En Élite Radiovisión, que pueden verlo a través de YouTube, pueden en Facebook, en Instagram, todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Flor.